Muy buenas, bienvenidos a Normaland. El western es un género que nació a finales del siglo XIX y ha perdurado en el tiempo gracias a numerosas películas, novelas y también cómics. Es una temática atemporal que se caracteriza por la lucha entre civilización y naturaleza o los conflictos entre colonos y nativos, lo que la convierte en una fuente inagotable de historias como esta que nos ocupa en este episodio. Bienvenidos a Normaland, el podcast de la redacción de Norma Editorial. El guionista Josep Maria Pons y el dibujante Sagar rescatan a dos figuras legendarias del salvaje oeste en Remington 1885, un cómic en el que entrecruzan los caminos de un joven ilustrador y de un veterano guerrero apache, en una historia que marcará el ascenso del artista y el ocaso del nativo. Están aquí los dos, no el nativo y el artista, sino los autores, Josep Maria y Sagar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bien, bien. Hola, ¿qué tal? Súper bien. Estaba viéndome yo como ilustrador ¿Qué preferiría? y Josep Maria como, en su caso, Sí, como sí. guerrero. Bueno, aquí hay un cierto escritor que soy yo, así un tipo de escritor y nativo también, así que tengo las dos características. Jerónimo Pols. Por la edad, lo de Jerónimo. Y por el ocaso. Y también por eso, la edad. Está en Valencia el editor de este cómic en Norma, Álvaro Nofuente, que es el responsable de la línea de cómic europeo en esta casa. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Estupendamente, encantado de compartir este ratito con vosotros. Y cierra la conversación, como siempre, el responsable de comunicación online en Norma Editorial, querido compañero Uriol Figueras. ¿Qué tal? Pues Álvaro, como siempre, palabra de editor, ¿cómo nos puedes presentar este Remington 1885? Pues sí, como bien decías, José, este cómic nos muestra los últimos días de la lucha apache liderada por Jerónimo, vista desde los ojos de Remington, uno de los mejores ilustradores del siglo XIX y quizás el que mejor supo representar el salvaje oeste en todo su esplendor, pero también en toda su crudeza. En el cómic vemos que mientras el ilustrador emprende un viaje en busca del prestigio y de la fama, Remington se encarniza en una lucha que en el fondo sabe cómo perder. Un guión absolutamente magistral de Josep Maria que Sagar sabe plasmar en imágenes de una manera absolutamente espectacular. Pues a ver, Josep Maria, Sagar, ¿por qué un western y por qué este western? ¿Por qué Remington y Jerónimo? Pues muchas veces lo hablamos Sagar y yo, y aunque hay diversas versiones... Bueno, Ya no lo sabemos. Sí, ¿no? exacto. Creemos que todo nació en una noche de algunas que las que teníamos ahí, las noches de cerveza, y la voluntad y las ganas que teníamos de hacer un western, la verdad. Toda buena historia empieza así, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que sí que Remington nace en una noche decidida hacer Remington nace en eso, pero y si mal no recuerdo, Sagar, ya habíamos flirteado con ello antes cuando hicimos la exposición de Lucky Luke, que hiciste una versión, yo no sé si me acuerdo si ese fue el origen real de todo esto. No, el origen real son las cervezas, pero Que quede claro, ¿eh? No, de verdad. Por si a alguien no le había quedado claro. haciendo un resumen de la conversación, Josep Maria era súper fan de la figura de Remington. La figura de Remington sí que me la había descubierto en esta exposición de Lucky Luke, porque me enseñó una ilustración para que yo hiciera un cover y tal. Pero creo que fue buscar la conexión entre Remington y el western, con lo que yo a lo mejor me apetecía mucho hacer, que era una especie de Isaac el pirata en el viejo oeste. Buscar la figura del dibujante como hilo conductor a una aventura. Sí, por mi parte, tiene razón Sagar. Yo ya hacía muchos años que estaba embelesado con Remington, la verdad es que no lo recordaba, ¿eh? Pero en un momento determinado donde se gestó esta exposición de western, estábamos con la ilustración que tengo el placer de tenerla en mi despacho, este cover de Lucky Luke, influenciado por una ilustración de Remington, pues ahí empecé también a pensar que por qué no recuperar un personaje que en mi niñez había sido clave, ¿no? Mi tío, que era dibujante de cómics durante la época de Toray y Bruguera y todo eso, era una persona que amaba el western como la mayoría, imagino, de autores de la época.
Y él me dio a conocer a Remington. Él era más favorito, o sea, su gran ídolo era Charles M. Russell, que era otro de los grandes ilustradores contemporáneos a Remington, ¿no? Pero me enseñó a Remington y yo me quedé pues, alucinado con Remington. Y el origen de todo, o el rescate un poco de esta idea, pues apareció en estas noches un poco de brainstorming y de ganas, también, por qué no decirlo, de trabajar con Sagar y buscar una idea que pudiésemos hacer juntos, ¿no? Coincidimos en esto y ahí empezó todo. ¿Y cuánto hay de casualidad y cuánto de intencionalidad en el hecho de que Remington sea un ilustrador y vosotros os dediquéis a formar a futuros ilustradores en la Escola Jozo? Yo creo que todo casualidad. Sí, totalmente. Yo creo que sí. Fortuito. Por ahí no creo que haya ninguna... De hecho- ¿Hoy no se puede sacar provecho? De hecho, al revés, yo creo que la idea esa me quitaría las ganas de hacerlo. El cómic participa de acontecimientos que ocurrieron en la realidad y también hay otros que son ficción. ¿Dónde situaste tú en el guión, Josep María, la línea fronteriza entre lo que es precisamente realidad y la parte narrativa para, digamos, ofrecer esa convicción pero al mismo tiempo dejar claro de que lo que la gente estaba leyendo era una historia de ficción? Bueno, yo empecé a leer sobre Remington y sí que los propios escritos de Remington ya te ofrecían una historia. De hecho, lo habíamos hablado alguna vez con Sara, que me decía, ya la tienes, José María, ya la tienes, con la trayectoria del 10º de caballería. Él viajaba mucho con el 10º de caballería. Pero como se trataba de fantasear un poco, y bueno, la conjunción de ambos personajes pues nos permitía eso, ¿no? Flirtear con la fantasía y eso, pues pensé que en lugar de seguir una trayectoria, una línea o una narración lineal, lo que estaría bien es de construir los hechos. Así que los que se narran en una primera parte del relato, y no diremos que para no hacer demasiado Claro. son muy fieles a la realidad, aunque puede que no en los tiempos. Se trata de construirla para que dentro de la narración del argumento tengan una lógica narrativa y se puedan leer bien. Pero todos son hechos realmente, o sea, constatados por Remington. Puede en su total literalidad no, pero sí fundados en eso. Y la segunda parte ya es fantasía. Claro, para esa reconstrucción histórica, yo siempre digo que cuando, aparte le sumas componentes ficticios, el trabajo de documentación debe ser mucho mayor. ¿Cómo ha sido en este caso, tanto en tu trabajo de guionista como en el tuyo, Sagar, de dibujante, ese proceso de documentación para recrear de manera muy fiel y muy fidedigna lo que es aquella Norteamérica, aquel oeste de 1885? Bueno, yo es que todo el cine clásico de western me hizo ya todo el trabajo de documentación. De hecho, creo que alejarme de la imaginería que ha creado el cine clásico sería dar algo que la gente no esperaría. O sea, sería hacer una cosa que nadie entendería. Entonces, al final, es enfocarte en todo el cine de John Ford, de Howard Hawks o de Raoul Walsh o quien sea, ¿no? Ahí ya te lo están dando toda la documentación. Obviamente es claro que John Ford utilizó Remington ya como documentación para sus películas, entonces bueno, pues ya tienes como la filtración hecha, ¿no? Como ya la destilación de la documentación ya la tienes. Entonces vas a películas como Misión de Audaces, me parece que es una película sobre no sé si es la 7ª o la 8ª o la 9ª caballería. Pero bueno, es la película típica de la caballería y ahí tienes toda la documentación y esta es para un cómic como este. Uh-huh. Si le sumas alguna que han hecho de Jerónimo, ya tienes ya todo. Claro, y en tu caso, Josep María, a la hora de elaborar el guión, hay una bibliografía muy interesante al final del cómic. Bueno, pues eso, descubrí un poco el tiempo que destiné a agarrarme a la historia y a hechos y a poder jugar con ellos, incluso fantasear con ellos. Tuve un tiempo, mucho antes de que Sagar, de poder mandarle algunas páginas coherentes a Sagar, que leer muchísimo y desde muchos ángulos, ¿no? Desde muchos puntos de vista, porque yo no conocía a los apaches, o sea, sí, los apaches de Ford, pero no los conocía realmente, ¿no? Entonces me sumergí en la historia de los apaches, las costumbres, y en la historia de Jerónimo, que desde puntos diversos muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Jerónimo tiene una historia como muy compleja. Parece una tontería, pero no lo es. Es un personaje muy, muy, muy complicado. Y a partir de aquí recabé mucha información porque, pese a que yo estoy con Sagar, literalmente, o sea, la influencia de los films, y a mí por naturaleza, yo soy mayor que Sagar,
y mis pelis de pequeño eran del oeste, así que todas estas de las que ha comentado y los directores, pues obviamente estaban muy agarradas, pero necesitábamos, si hablábamos pues de Fort Grant, necesitamos conocer cómo era Fort Grant, aunque no absolutamente su literalidad, pero sí reconstruir un Fort Grant, ¿no? Entonces yo me puse a buscar Fort Grant, me puse a buscar un montón de cosas, pero un montón, desde páginas que hablaban absolutamente de costumbres apaches hasta fotografías que había que conseguí durante la época y se lo puse, lo volcamos en una carpeta. Lo bueno de la época donde transcurre la historia es que coincide con el origen de la fotografía. Sí, eso es interesante. Y ya había como se nota buscando en Google que hay un esfuerzo por reconstruir fotográficamente esa época, ¿no? Y por ejemplo, hay un cuartel, ¿no? El cuartel de San Carlos, que hay un momento de la trama que ocurre ahí, que ya encuentras como mucha documentación en internet en fotografía, ¿no? Aparte de alguna recreación de dibujo de la época, pero sobre todo que ya empieza a haber como bastante fotografía porque ya estaba instaurándose en ese momento, ¿no? Uh-huh. Oye, José María, el choque cultural está muy presente. Choque cultural entre la realidad de los colonos y la realidad de los nativos. A mí me llama especialmente la atención un personaje en concreto que es María, ¿no? Esta nativa que ejerce de intérprete y que yo creo que te ha dado mucho juego para poder representar mucho de las costumbres, mucho de la sociedad, mucho incluso de esos versos sueltos que podían ser algunos nativos. ¿Trabajaste mucho este personaje para lograr representar también este aspecto social de la época? Sí, incluso a medida que escribía sobre él y a medida que la historia avanzaba, conocía más cosas. Yo no conocía tanto al principio de la historia sobre María como cuando empecé a escribir sobre ella, incluso ya la hice, entre comillas, actuar, ¿no? Moverse. A partir de lo que ella contaba en las situaciones que se metía, entendía que debía conocer más cosas de su pasado. Y eso me permitía ahondar en mucho más este origen híbrido que tiene entre bueno, ya veréis. ¿No? Claro, ¿podría decirse que es la tercera protagonista del cómic? Después de Remington, Jerónimo y luego María, porque aporta mucho a la historia. Sí. Bueno, es la que está como entre dos mundos, claramente divididos, ¿no? El secundario que te ayuda a hilar la historia. Sí, literalmente. Es un personaje completísimo. Álvaro, el dibujo de Zagar, quien es lector de cómic, lo conoce, es tremendamente característico, muy significativo, pero yo te agradecería que describieras cómo ha sido el arte, cuál es el estilo que ha utilizado Zagar en este Remington 1885. ¿Qué nos podrías contar sobre él? Sí, pues ciertamente el estilo de Zagar es absolutamente único. Para mí, sin duda, uno de los dibujantes más reconocibles de todo el panorama comiquero. Tiene un dibujo con muchísima fuerza, que sabe dotar de vida a los personajes. La plasmación del movimiento que tiene Zagar es única, con esa manera de descomponer el movimiento en secuencias dentro de una misma viñeta incluso. Y bueno, pero para mí donde destaca especialmente el Remington es en el paisaje, como no podía ser de otra manera en un western. Creo que consigue plasmar muy bien todo lo que el salvaje oeste tenía de salvaje y de indomable. Y sobre todo estoy pensando ahora mismo en una secuencia de, no recuerdo si son 2 o 3 páginas, en la que vemos una tormenta de arena, que para mí es absolutamente flipante cómo nos logra transmitir esa angustia y esa brutalidad del paisaje, ese paisaje tan indómito, y creo que son unas viñetas que incluso el propio Remington hubiera quedado maravillado ahí. ¿Qué tienes que decir ante eso, Zagar? Pues que no me lo creo por ningún lado, pero nada, todo súper bien. Nada, Álvaro tiene razón. Es de vital importancia en un western el uso del paisaje. O sea, el western ya es un género que no es nuestro. Entonces, al final nosotros somos extranjeros intentando explicar algo que seguramente ni hemos visto el de ahora y no nos podemos imaginar cómo era antes, ¿no? Pero sí que hay un tópico, por decirlo de alguna manera, en el western, que es el hombre contra la naturaleza, ¿no? Entonces, esto se tiene que ver. Si yo creo que o enfocas un poco el esfuerzo hacia ahí, o parte de todo lo que estás haciendo va a fracasar. Entonces, por mucho que tú tengas una trama sólida en la que sigas a unos personajes que tienen una aventura, creo que tiene que haber un escenario que les ayude a empujar, ¿no? Y yo creo que, bueno, era parte del reto de meterse en esto. Zagar, antes cuando hablabais del proceso de documentación,
¿No habéis recurrido al cómic? Quizá os daba reparo recurrir al mismo medio también. Es que especialmente el cómic europeo, más que el estadounidense, es muy rico en western. Sí, obviamente, tanto el Undertaker de Lars Meyer como el Blueberry de Giraud los he intentado ver en los momentos que lo he necesitado, porque al final creo que también tienen esta visión más de escenario que no tanto de personajes, que igual el americano sí que se centra más en el personaje, pero claro, al final también sobre todo me pasó con el Undertaker, más al principio, cuando estaba elaborando el proyecto antes de llevarlo a la editorial, que lo que quería era buscar estos referentes para poderme alejar. O sea, de ver Undertaker, que me parece, claro, un dibujo colosal, ¿no? Pero me gustaba mucho cómo, sobre todo a la hora de buscar el color, cómo alejarme también de este tipo de pintura que utiliza, ¿no? Entonces sí que me acerqué a esto, pero con cierta distancia y con mucha admiración, obviamente, porque me parecen, las dos cosas que he dicho, me parecen lo más grande en western que a lo mejor se ha hecho en Europa. Pero eso lo miraba con... O sea, no quería, y lo digo desde la mayor humildad, ¿no? No quería intentar acercarme a esto también para no parecer continuista o... ¿Sabes? O sea, me parecía más cómodo intentar distanciarme todo lo posible. Entonces sí que lo he utilizado, pero más quizá como especie de trampolín para alejarme que no como para acercarme. Si me permites... Sí, es que, por ejemplo, el Jerónimo de Blueberry tiene un peso tremendo. Exacto, sí, y lo he tenido, o sea, lo he tenido en la mesa de trabajo muchas veces, pero también cuando lo miraba me parecía muy difícil de acercarme a eso. Encontraba muchos personajes continuamente, con planos muy abiertos, con muchas viñetas y además que corríamos mucho peligro de la comparativa. Entonces siempre creo que era más fácil buscar cierta distancia. Sí, si me permites, yo en cuanto a influencias de cómic coincido mucho con Sagar en cuanto a Undertaker. No tanto con el personaje, que me parece muy bueno, sino como las líneas de diálogo de Dorison, que me parece no solamente un muy buen argumentista, es una persona que es capaz de hacer hablar a los personajes de maneras matizadas. Yo admiro mucho a Dorison, el tipo de lenguaje que tiene, ¿no? Pero si hay una influencia dentro del cómic, y ahora puede que no recuerde exactamente el nombre del álbum, es como el aroma de los muchachos voraces o algo así se llama, es un western de Frederick Peters. De Frederick Peters. Me pareció una maravilla de álbum. Yo creo que esto, digamos que en esencia, yo lo he tenido muy presente de forma inconsciente, yo creo. O sea, a la hora de construir mi relato, porque es un tipo de argumento que me cuadra mucho, que se acerca mucho a lo que yo quería hacer con Remington, ¿no? Lo que yo estaba haciendo con Remington, más que los argumentos de Dorison, que son, digamos, como más de aventura, ¿no? Pero aún así las líneas de diálogo, yo soy un admirador de los diálogos de Dorison, hacen maravillosos. Undertaker y Blueberry, que se han mencionado aquí, y para quien no lo sepa, los dos están en el catálogo de Norma Editorial, que eso es importante. Yo por eso no he querido nombrar nada más. Disculpad. Es importante valer para la caza. Obviamente. Que se vea que el western nos gusta. Hombre, desde mucho. todos los lados, de todos los estilos. Yo quiero incidir en el dibujo de Sagar. Estoy totalmente de acuerdo en lo de la ambientación y los escenarios, pero yo también quiero destacar lo bien que trabajan la diferenciación étnica y racial. Es decir, has trabajado muy bien la expresión de las emociones en la parte de los colonos, en la parte de los soldados y en la parte de los nativos. ¿Eso te ha llevado mucho tiempo? ¿Saber diferenciar cómo podían tener miedo y representarlo los de una parte y los de otra? ¿El miedo por poner una emoción, No, quizá sí, solo tenía que mirarme a mí mismo haciendo el álbum. No, a ver, había que retratar una época, está muy hablado desde el principio con Josep María, que había que centrarnos en una época muy crepuscular. Entonces, no sé, yo creo que siempre es más bien dibujar la decadencia y esto me ha facilitado mucho poder llegar a los personajes desde este prisma. O sea, no...
José María, el distanciamiento entre Estados Unidos y México ya aparece en este cómic, sobre todo en el tema de los ejércitos, ¿no? ¿Te parecía un elemento interesante a incluir o era necesario hacerlo? Yo creo que era básico, porque en la persecución puedes ver que Jerónimo no fue perseguido solamente por los americanos. Aquí supongo que la idea que se tiene de Jerónimo, el conocimiento que se tiene en general es muy básico, ¿no? Era un indio que le perseguía al ejército americano y que mataba a mucha gente, que era un carnicero, y es verdad, lo era. Pero Jerónimo se mueve la frontera arriba y abajo y no para, y hay en un momento determinado donde hay un pacto político gubernamental en que los ejércitos mexicanos y norteamericanos, pero sobre todo los norteamericanos, podían atravesar fronteras en la persecución de este personaje. No olvidemos que era el último. Estados Unidos desplaza más de 5.000 hombres, la mayor tropa después de la guerra civil, concentrada en un mismo espacio, más de 5.000 hombres para perseguir a 40 indios. O sea, al principio eran 100 y pico, pero el 90% de esa gente eran mujeres y niños. Después se juntó, aquello se quedó en un espíritu, eran 30 y pico, 40, y encima eran perseguidos por ellos y por los mexicanos, con lo cual aquello era... Menos mal que no se te ocurrió centrarte en esa parte, ¿no? Bueno, es que yo no sé si lo dices porque cada vez que le describía una viñeta y le decía, está la tropa formada, me dibujaba toda la tropa. Yo digo, pero a ver, Sagar, bueno, que no es necesario pagar toda la tropa. Se trata de dibujar lo que leo. Claro. A los 5.000, ¿eh? Sí, venga, si me uno llega a por decir uno. 5.000, me hace 5.000. Digo, no, que no Es que viñeta tras viñeta. Es curioso porque el sistema de persecución de Jerónimo, un poco como actualmente con los narcotraficantes, ¿no? De la DEA yendo a México y viceversa, a ver quién lo pilla antes. O sea, el patrón no es que haya cambiado mucho con los americanos. Los apaches eran por sistema, sobre todo los chiricahuas eran nómadas, no se quedaban más de un tiempo en un sitio, 4 o 5 días en un sitio y se acabó y se movían a otro, eran constantes. Y eso era normal en ellos, se movían a unas velocidades tremendas y además como iban a por caballos constantemente porque no se quedaban ni uno. Los caballos, creo que hay algún comentario en la historia que se especifica eso, los caballos los reventaban. Claro. Robaban otros y hasta y se los comían. Los reventaban, los comían. O sea, los demás criaban caballos, ellos no. Ellos los utilizaban, no tenían ninguna. O sea, eran movimiento total. Aprovechaban al máximo, ¿eh? Claro. Que por cierto, yo tengo una pregunta. Que el tema de la elección de Jerónimo, porque hemos hablado mucho de la elección de Remington, ¿viene a raíz de tu documentación sobre los apaches o es previa? O sea, No, ¿cómo surge el tema de elegir a Jerónimo? Hay cosas que con exactitud se me quedan en el limbo. Pero sí que es verdad que en Remington aparece en un momento. La historia de Remington se junta, que es cuando descubro que puedo juntarlos a los dos, en un momento en que Jerónimo es el máximo, es el epicentro del final de una era y del principio de la civilización, y del cierre, digamos, de la civilización más de la industrialización, digamos. Sí. O sea, el oeste se acaba literalmente... Un final de una etapa. Sí, y el hecho de que ambos estuviesen cerca uno de otro y pensé, hombre, hiciste el clic. De hecho, Remington ya escucha hablar de Jerónimo a medida que avanza hacia Arizona, hacia la frontera de Arizona, ¿no? Hacia los fuertes, porque el tema común entre todos es Jerónimo. Claro. Allí se están peleando constantemente, persecuciones con Jerónimo, y obviamente él lo escucha y va dibujando, y la idea de que él va marchando con el 10º de caballería, va marchando en patrullas. Claro, que van a por Jerónimo. Claro. Otro elemento que me gustaría destacar, José María, es que para facilitar la narrativa recurres al género epistolar, porque así ya no solo contáis lo que le pasa a Remington, sino también lo que él siente en las cartas que él le escribe a su mujer, a Eva. Imagino que eso te dio muchas posibilidades para poder ahondar aún más en los sentimientos de un personaje tan potente, ¿no? Sí, os he de decir la verdad, no tengo ningún registro de que él escribiese cartas a Eva, pero es inherente en el es una persona que tenía a su mujer en el este, y es fácil que escribiese cartas.
Sí, es verdad, eso me permite profundizar en sus pensamientos porque obviamente se los transmite a su mujer y las sensaciones que tiene y un poco el recorrido. Me ayuda a construir una elipsis que de otra forma tendría que utilizar otros recursos. Y eso sí, eso le da un punto más de introspección al personaje. Sí. Este es un cómic muy completo, no solo por lo que es la obra en sí, sino por diversos extras de mucho valor, ¿verdad, Álvaro? Sí, así es. Por un lado tenemos un texto final de Josep María en el que explica qué hay de realidad y qué hay de ficción en el cómic, tanto por la parte de Remington como por la de Jerónimo. Además, este texto está ilustrado con unas acuarelas y unos grabados preciosos de Remington. Y luego, como introducción, contamos con un texto magnífico, ni más ni menos que Alejandro G. Calvo, crítico de cine, al que muchos conocéis por su trabajo en Sensacine. Yo soy muy fan de él y nos ha regalado un texto que es absolutamente maravilloso, como no podía ser de otra manera con un fan como es en su caso, como un gran fan del western. La verdad que el prólogo de Alejandro es espectacular, ¿eh? Anima muchísimo a leer todas las referencias que encuentra, todas las recomendaciones que hace. Es una auténtica maravilla de esto. Por ir un poquito concluyendo, me gustaría saber qué opinión tenéis sobre el western y las nuevas generaciones de lectores. Es decir, cuando habéis creado Remington 1885, ¿pensabais que el lector iba a ser pues el habitual que tenemos identificado como lector de western, que ya pues, es una persona de una determinada edad, que se acerca un poco más al tema de la jubilación? ¿O creéis que puede enganchar a nuevos lectores? Yo no tengo ni idea. Esto creo que ahora mismo es magia. O sea, si hay gente que se engancha, como dices tú, un poco todavía, un poco tarde, ¿no? Un poco lejos todavía de la jubilación, pues bienvenido será. La verdad que no lo sé. Al final, yo creo que es trabajo de los autores mirar hacia lo que ellos creen que tienen que hacer y no mirar hacia a quién se lo hacen, ¿no? O por lo menos una gran parte. Hay una gran parte que tenemos que ser fieles a nosotros mismos. Y yo creo que aquí hablo un poco por Josep María, luego él me dirá que sí o no. Pero cuanto más fieles seamos, más disfrutaremos de esa obra y más potente creo que conseguiremos que sea. Sí, totalmente. O sea, yo nunca pensé a quién iba a dirigir. Bueno, pensé que alguien que se fuese capaz por intelecto de leerse esto. Pero no pensé nunca en ningún target especial, ¿no? Pero ¿puede el western gustar a las nuevas generaciones? ¿Por qué no? Yo pienso que sí. El próximo lo hacemos con BTS en el oeste o con Blackpink. Quiero decir que por los aspectos esenciales de la narrativa y de la estética del western, creo que hay lectores jóvenes que se pueden sentir muy atraídos, ¿no? A ver, hablamos de un género que lleva siglo y medio funcionando. Claro. Si nosotros estamos haciendo algo de western, claro, nosotros hemos sido niños y estábamos mamando western. Claro, depende cómo las nuevas generaciones se acerquen al western. Y si el western es capaz de decir algo nuevo. Sí. Pero hasta ahora pues es un género bastante atemporal y que ha sobrevivido. A ver, yo no voy a hacer de representación de los jóvenes. Bueno, eres el más joven de toda la mesa. Soy el más joven. Pero claro, yo ya creo que ya no estoy dentro del grupo de los jóvenes. A partir de los 30 y algo, creo que ya no. Y que ya eres padre, Uri, ya eres padre. Eso te quita. Pero bueno, a lo que voy. Yo, por ejemplo, soy de una generación que yo de pequeño, precisamente yo, en caso a través de mis abuelos, incluso de reposiciones de Bonanza de otras pelis, o sea, de otras series o pelis, el western todavía nos toca bastante de cerca. Yo creo que a alguien que mínimamente, ya no tanto que le gusta el western, sino que le gusta la historia en general, yo creo que se puede acercar perfectamente, porque yo creo que va un poquito más allá del western. También te ayuda a entender otras culturas, lo que fue precisamente un proceso de colonización o el final de una industrialización. O sea, que creo que va más allá y que puede ser interesante para gente que no esté cerca de la jubilación. O como que los genocidios no son cosa de ahora. Claro, sí, por ejemplo, practicando. Sí. Bueno, es una obra muy enriquecedora. Yo personalmente sí que animo a cualquier joven que no se haya nunca animado a leer un western, que si quiere empezar, que lo haga con Remington 1885 por todo lo que estamos contando ahora aquí. Y ya que hablamos de western, Álvaro, yo te voy a pedir, ya que tenemos tanto y tan bueno en el catálogo, destácanos alguna cosita más aparte de lo que ya hemos dicho. José, ¿cuánto rato tenemos? Intenta mencionar solo.
Bueno, pues como decías eso, para mí el sumum del western europeo es Blueberry, que tenemos recopiladas 9 integrales. Charlier Giraud alias Poelbius, para mí el mejor dibujante de la historia del cómic, bueno, para mí y para muchas otras personas. Tenemos Undertaker, del que publicaremos el volumen 8 muy pronto, en noviembre, pero tenemos también en clave de humor el Lucky Luke, de Agostini y Morris, que estamos recuperando una... Ya me pensaba que lo ibas a mencionar, hombre. Hombre, por favor. Pues por ir acabando, me gustaría preguntaros yo, Josep María, Sagar, ¿en qué estáis trabajando ahora en lo que a creación de cómics se refiere? Si es que estáis trabajando en algo. ¿Se puede decir esto? Sí, estamos trabajando en algo. Por suerte pero... nadie lo va a escuchar. O sea Sí, no me atrevo nadie yo llegará hasta esta parte del programa. Estamos trabajando. No creo que sea conveniente todavía decir en qué, pero exactamente. La temática, al menos. Un ¿Época? western. No. Pero me refiero a lo que podemos deducir de lo que estáis intentando ocultar es que es un proyecto en común de nuevamente. Sí, vale. Estamos trabajando en algo que, si no se tuerce, serán 2 álbumes con la misma editorial francesa o belga, en este caso. Y la temática... Y con la misma editorial española, espero también. Eso dependerá de vosotros. Aquí está nuestra invitación a Norma para que lo publique. Sí, el Álvaro ya cogió el guante. Y la temática será diametralmente opuesta. Va a ser un thriller. Genial. Un thriller y nos vamos a Japón. Sí. Un thriller con yakuzas. Nos hemos ido de vacaciones este verano. Hombre. Época más actual, un poquito alejada en el tiempo, pero actual, ¿no? Actual. Mira, sí, hubo un... Nos vamos de vacaciones a Japón y después de irnos de vacaciones a Japón, bueno, mientras estábamos armando el viaje, Josep me dijo... ¿Y si aprovechamos las vacaciones para...? y la verdad que salió todo como bastante rodado. Qué bien. Oye, pues... ¿Y cómo va el proceso? ¿En qué punto está ahora? Bueno, estoy en la fase de guión. Vale. Estoy en el primer álbum, a mitad del primer álbum, dejémoslo así. Sí, mitad. Yo he dibujado 2 páginas. Ah, mira, oye, pues genial. Ya casi está. Por algún sitio se empieza. Hombre, ¿no? tú siempre has sido muy rápido que 2 dibujando. páginas, oye, que 2 páginas. Exacto. ¿Nadie las ha visto? Yo las he visto. Si bien la entrevista podemos darla por finalizada aquí, Josep María Sagar, no, os animo a que os quedéis porque ahora el Uri, en su sección, siempre tiene noticias que merecen mucho la pena conocer. Ya os aviso, no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, salvo que hemos hablado bastante de cine, bueno, hemos citado bastante, y hoy va a ir por ahí la cosa, así que dentro de la cabecera. Como me gusta decirlo, de dentro de la cabecera. Bueno, queridos... Mi cámara, esta. Queridos telespectadores, en un nuevo Informativo Express os traigo 3 noticias de cómic y entretenimiento, un poco lo que vaya surgiendo, en este caso cine y series. Bueno, en 2026 tendremos nuevo spin-off de Juego de Tronos, porque ya sabéis que si tenéis la gallina de los huevos de oro y la podéis seguir exprimiendo, es lo que se tiene que hacer. Y bien, después de La Casa del Dragón, que tuvo mucho éxito, pues ahora han decidido sacar otro spin-off que se llamará El Caballero de los 7 Reinos, El Caballero Errante, que básicamente va a contar la historia de 2 caballeros que van a ir viviendo una aventura, y tampoco se sabe mucho más. Será un caballero y su escudero, y será el año que viene, que además el año que viene también hay otra nueva temporada de La Casa del Dragón. Así que preparaos para un añito básicamente llenito de peluquines rubios platinos, dragones de cartón piedra y espadas afiladas. Y nada, si os gusta, pues ahí lo tenéis. No hay fechas confirmadas, pero bueno, en teoría tiene que ser el año que viene. Y mientras, acercaos al catálogo de Norma Editorial, que ahí tenemos un libro de La Casa del Dragón y del pop-up de Juego de Tronos, que no sé si queda alguno, pero si queda alguno. Alguno quedará. Alguno quedará. Alguno quedará. Básicamente, por el que no lo sepa, un libro pop-up es el que se abre y aparecen los castillos de Poniente, o sea que chulísimo, vaya. Siguiente noticia. Esta. Sabes que yo siempre tengo que traer algo de videojuegos. No sé si vosotros sois muy de videojuegos. Yo no. ¿Tenemos los micros abiertos todavía? Sí, Lo tenéis, están lo abiertos. tenéis. Y yo callado.
Podéis comentar lo que queráis. Ojalá tuviera tiempo yo para jugar a videojuegos. Claro, lo mismo digo. Tengo la Play 2 en casa. Lo mismo digo. Hostia. Todavía con el precinto puesto, ¿no? Con algún juego seguro. Pues bien, Death Stranding, que es imagino que hay gente que incluso no esté muy metida en el mundo del videojuego. Hideo Kojima es uno de los grandes creadores de videojuegos y de historias, es un gran guionista además. Yo he aprovechado parte de mis descansos cuando el niño está mamando para poder jugar. O sea, los pequeños ratos que tengo. ¿Cuánto mama tu niño, Pero tío? mucho. En mí muchísimo. Así lo tengo hecho, un mastodonte, valga la ironía, ni el cariño. Lo siento. Bueno, a lo que iba. Es un videojuego ambientado en un mundo como postapocalíptico, futurístico, muy guapo. Con perdón, es un fumadón de juego alucinante. Yo no sé cómo lo van a adaptar. Tengo muchas ganas y tengo cierta confianza, y es que Kojima Productions, la productora de Kojima, está involucrada, pero Kojima le dijeron, oye, ¿por qué no lo diriges tú? Ya que has dirigido los de videojuegos. Y él dijo que, mira, la película, no. Y la ha cogido otro señor que se llama, que lo tengo por aquí el nombre, Michael Sarnowski, que el nombre no acompaña mucho, y veremos qué tal lo hace. Hideo Kojima suele estar bastante encima de los proyectos, pero el hecho que él mismo dijera, oye, sabes que yo prefiero no meterme ahí en camisa de 11 varas, pues bueno, a mí no me transmite confianza, pero espero que él vaya muy bien, porque el videojuego, la verdad, vale mucho la pena. Y tenemos el libro de arte. Ya veréis que siempre todo acaba con falca publicitaria, que es lo que toca. El libro de arte es una maravilla. Y aprovecho para anunciar que vamos a sacar el libro de arte del segundo videojuego que acaba de salir, y para finales de año, regalo perfecto para Navidad, porque si no voy equivocado, sale en diciembre, pues lo vais a tener en el mercado. Y voy a acabar con otra noticia, que esta la he metido derrapando, o sea, no me escondo, la he metido derrapando porque me apetecía mucho hablar de esto, y es que van a hacer un remake de Anaconda. ¿Hacía falta? Vale. ¿Hacía falta hacer la película antes del remake? Vale, a eso voy. Falta. A ver, no hacía. La original, en que los más jóvenes de la sala, se hizo en el año 97. Y bueno, en esa época causó sensación, muy guay. Igual se podría haber buscado una idea más original para hacer una película nueva, no hacía falta hacer un remake. Pero la idea, que por lo que he estado leyendo, es que quieren mantener como una esencia de serie B. Cosa que creo que, por temática, el que no conozca Anaconda, va de una serpiente gigante que se va cargando peña. ¿Pero será Punto. live action o...? Será live action, pero ¡ojo! El elenco. Es que esto es lo que yo... El original tendría que ser. No. Estaría guapo, ¿eh? Es gente ya muy mayor huyendo Que no de una corran, anaconda. que ya no puedan correr escapando de la anaconda. Pero que la anaconda fuera la original también, que estuviera También. igual de vieja. Pero si quedan pocos vivos en la primera ahí, con estas edades ya... Pues la va a interpretar, hay un trío ya confirmado, a no ser que cambien las cosas, que no creo, porque tiene que salir a finales de año, la peli, o sea que la tenemos a tocar. Él hará Sangui Newton, que es la chica que salía en Rock and Roll en la peli de Crash, pero vamos a lo que yo estaba esperando. Otro de los actores es Paul Rudd, Ant-Man, en las pelis de Marvel, que también tienen una parte cómica, y el que yo más estaba esperando, que es Jack Black. Jack Black está en todos los fregados. Es que en mi querido Jack Black, que yo le tengo mucho cariño, aunque a veces se le va la perola, cosa gorda, hace poco hizo una peli que se llama Minecraft, que no es de serie B, pero lo parece. No sé cómo son. Pero también hay un manga. Y como aquí el manga es de la casa, obviamente os voy a recomendar el manga, porque ya sabéis que las pantallas para los chiquillos mucho rato no es conveniente, mucho mejor leer, así que acercaos a vuestra librería de confianza y cogéis el Minecraft, pero versión manga, que es mucho más entretenido y mucho más educativo. Para desconectar. Para desconectar de tanta pantalla. Y ahí hasta aquí las 3 noticias del Normativo Express. Tremendamente interesante, como siempre, Uri. Lo sé. Quiero ir al cine a ver Anaconda. No, tal y como la ha presentado, entra en una ganas loca.
Yo no. Pues nada, oye, Josep María Pol, Sagar, autores de Remington 1885, muchas gracias por haber venido a presentaros vuestro cómic. Permitidme que os regale el merchandising oficial de nuestro video podcast, el pin, la bolsa y la taza que de... te lo doy, Estaba a te punto doy de este. decir una taza. Pues aquí la tenéis, una taza como Qué esta guay, de aquí, qué que es guay. súper chula, sabe el agua mejor en ella, la verdad que... y todo lo demás también. Pero hay que remarcar que son productos oficiales. Oficiales, oficiales, Normaland. sin duda. Y nada, a todos vosotros, muchas gracias por seguirnos. Os animamos muchísimo a que podáis leer Remington 1885. Es un western que merece mucho la pena por todo lo que hemos comentado aquí y por muchas otras cosas. Ya está a la venta y os animamos a que vayáis a la librería, lo adquiráis y lo disfrutéis. Hasta nuestro próximo episodio de Normaland. Dadle a like y comentarnos cositas. Adiós. Gracias por seguirnos. Encuéntranos en las redes sociales de Norma Editorial y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros programas. Recuerda que, además de YouTube, nos puedes escuchar en Spotify, SoundCloud y el resto de agregadores.